Con el fin de evitar encharcamientos. Encharcamientos en esta temporada de lluvias, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, por medio de ODAPAS y obras públicas, continúa realizando trabajos preventivos de desasolo y limpieza del sistema de alcantarillado en las colonias Plazas de Aragón, Bosques de los Continentes, Bosques de África y Avenida Central, entre otros puntos susceptibles a inundaciones. Para mejorar avenidas y calles, la Dirección de Obras Públicas Municipal dio inicio al programa de Bacheo 2019, con el que se rehabilitarán más de 87,000 metros cuadrados de vialidades principales, como las avenidas Vicente Villada, Carmelo Pérez, Bordo de Sochaca, Adolfo López Mateos, Floresta, Lázaro Cárdenas, Rancho Grande, Higinio Guerra, Bosques de los Continentes, Aeropuerto y Taxímetros, entre otras. Con la intención de fomentar el uso de la bicicleta y el respeto a los ciclistas en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal, en coordinación con el grupo Nesa Cívico, realizaron la rodada Nesa Yorquina, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, en la cual participaron más de 200 personas. En materia de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad y Protección Civil, en el que participa el alcalde Juan Hugo de la Rosa, aprobó, entre otros acuerdos, el fortalecimiento de las policías municipales y un nuevo modelo policial nacional con enfoque de proximidad social, con el objetivo de disminuir la violencia y terminar con la inseguridad en el país. En otras acciones, la Dirección de Seguridad Ciudadana, por medio de Rescate Municipal, realizó el curso Fisiología en Paciente Transportado, impartido por el doctor Ricardo León Ladrón en la base de bomberos de Avenida Tepozanes y Chimalhuacán, al cual asistieron decenas de jóvenes. Finalmente, para facilitar la regularización de propiedades en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal puso en marcha el programa de regularización inmobiliaria, con el que los interesados en poner los documentos de su propiedad en regla podrán hacerlo. Si usted es uno de ellos, acuda al vestíbulo de Palacio Municipal de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Muy buenos días, amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a ver un tema de una gran profundidad. Como siempre, estamos aquí explorando otras realidades para mejorar nuestro presente. Saludos a Nesa, este gran entorno donde hay mucho progreso, trabajo, donde hay ganas de continuar haciendo las cosas mejor cada día. Este es su programa Mundo Enigma, con un análisis el día de hoy acerca de las realidades que nos rodean y las apariencias. Recuerde usted aquel dicho de las apariencias engañan. Entonces estamos nosotros hablando acerca de todo este mundo, de todas estas cuestiones que están alrededor de nosotros. Y bueno, pues muchas veces nos hemos preguntado qué hay en la realidad, qué hay detrás de la realidad. ¿Qué hay detrás de lo que nos reportan nuestros sentidos? Si miramos el entorno y vamos a ver que en medio de una maraña de cables, edificaciones, postes, torres, transformadores, cajas de cables, instituciones, empresas, todas estas tienen un conjunto de cosas dentro de sí que nosotros
Regularmente, por la familiaridad de las cosas, nos volvemos indiferentes al entorno, pero hay que tener siempre, hay que buscar siempre hurgar, hay que buscar siempre utilizar la imaginación para saber qué es lo que está sucediendo en el entorno de todos los días. Estas preguntas que nos podríamos hacer, ¿para qué tantos, por ejemplo, para qué tantos cables? No vemos marañas, vemos cajas, cables de diferentes tamaños, vemos que entran y salen a las construcciones estos cables, todas estas cosas, y no sabemos bien a bien qué es lo que sucede alrededor de nosotros, qué es lo que sucede en este entorno de todos los días. Aparte de estas cosas que son tangibles, que son visibles, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos sentir, hay otras cosas en el entorno que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, las ondas de televisión, las ondas de radio, cómo llegan a nosotros, cómo para qué, o de dónde salen, a dónde llegan, qué es lo que hacen, qué es lo que sucede con estas ondas de radio, de telefonía, las líneas eléctricas, cómo emiten campos electromagnéticos de distintas frecuencias y sus efectos se suman, creando así, en muchos casos, puntos de gran riesgo, es decir, creando sopas enormes de radiación. Todos los días, a todas horas, estamos sometidos a radiaciones de distintos órdenes, desde las llamadas radiaciones de fondo, que díganme ustedes si han escuchado, saben o han visto o han tenido alguna idea de lo que es la radiación de fondo, que rápidamente en una breve explicación podría decir que es la radiación que emana la Tierra por los componentes radioactivos que tiene la misma Tierra guardada en sus entrañas y que todos los días están emitiéndose hacia afuera y que todos los días están chocando con nuestros cuerpos. Nuestros organismos, dicho sea de paso, son como antenas. Nuestros organismos, nuestra piel, nuestro cabello, toda esta estructura física que tenemos los seres humanos sirve como antena para transreceptora, para emitir y recibir todas estas radiaciones o todas estas ondas de diferentes intensidades, de diferentes fuerzas, de diferentes capacidades que atraviesan todos los días por este mundo, esta enorme sopa de radiación. ¿Sabemos si nos afecta o no nos afecta esta enorme sopa de radiación? Tenemos idea, pero no sabemos si realmente estamos bien o estas radiaciones nos estén afectando, el organismo estén afectando algunas de nuestras partes del ser. Pero los técnicos dicen que no. Todos los días, a todas horas, estamos sometidos a radiaciones de distintos órdenes, desde esas que les decía llamadas radiaciones de fondo, que son las que la Tierra por naturaleza emite, y otras radiaciones. Imagínese toda la cantidad si usted voltea hacia su alrededor, va a ver que existen torres de teléfonos celulares, existen otras torres para otros usos, pero todas esas están emitiendo y recibiendo ondas todos los días. Dentro de las edificaciones que usted ve, existe el Wi-Fi, existe
también la radiación que emiten los cables, los generadores de luz, todas estas cosas emiten radiaciones. Claro que le decía a los expertos, los técnicos dicen que estas radiaciones no afectan a los seres humanos, no afectan el organismo humano. Ellos, los técnicos, dicen que dependiendo de si son radiaciones ionizantes o no ionizantes, afectarían. Si son ionizantes, evidentemente afectarían porque tienen una carga eléctrica mayor, una radiación mayor, y si son no ionizantes, pues evidentemente no. Ellos eso nos dicen. ¿Por qué no lo dicen? Ellos nos dicen que no hacen daño. ¿Qué podrían decir si están al servicio de las grandes transnacionales? Si están estos personajes al servicio de estas empresas que producen o que generan contenidos y productos que son transmitidos a través de las ondas. ¿Qué otra cosa podrían decir? No podrían estar en contra de esto, ni podrían estar hablando de estas cuestiones, porque en otro sentido, porque bueno, pues esto afectaría sus intereses en el sentido económico, en el sentido material. Es entonces que nosotros, como simples mortales, ciudadanos, partes individuales de un conjunto social, tendremos que buscar información sobre todas estas cosas, sobre nuestro entorno y sobre cómo se están manejando estas cuestiones. Decía Charles Dickens, no juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No puede haber una mejor regla que juzgar las cosas por la evidencia. Las evidencias no mienten, las personas sí lo hacen. Entonces, por eso es que nosotros le invitamos a que usted pueda estar viendo lo que sucede de una manera racional, que pueda usted estar viendo lo que pasa con estas cuestiones de la contaminación electromagnética. Ese es parte del primer tema de nuestro programa de hoy, lo que es la contaminación electromagnética. En 1895, un físico alemán, Wilhelm Conrad Röntgen, descubrió una radiación a la que denominó los rayos X. Los rayos X que podían ser utilizados para estudiar el cuerpo humano. Este descubrimiento presagió los usos médicos de la radiación. Tiene usos médicos, pero también tiene usos que pueden ser contrarios a nuestra salud. El uso de los celulares. ¿Por qué cree usted que cuando le venden un celular viene en su cajita y trae un manos libres? No crea que porque son muy buena gente le regalan los manos libres, porque sí. No, eso está legislado. Le dan el manos libres para que usted escuche las llamadas y utilice su teléfono a través del manos libres, porque pegarlo a su cuerpo genera una buena cantidad de radiación, sobre todo ya del 4G y esta generación que viene del 5G, va a generar algunos daños de radiación en el organismo. Los rayos X son ionizantes, entonces por eso no sacan tantas placas a la gente, no es tan común que le saquen a uno placas de rayos X, porque esto genera problemas en el organismo, deja radiación. Entonces este hombre se le reconoció con el premio Nobel a Wilhelm Conrad en 1901 por los extraordinarios servicios que había prestado a la humanidad, pero un año después, un científico francés, Henri Becquerel,
guardó en su cajón unas placas fotográficas con un fragmento mineral que contenía uranio, y cuando reveló las placas, junto con ahí estaba ese fragmento de uranio, hubo una sorpresa porque había sido afectado por la radiación. A ese fenómeno se le denomina radioactividad. Se produce cuando se libera espontáneamente energía de un átomo y se mide en unidades que actualmente se denominan becquerelios en honor a este científico francés. Poco después, una joven química, Madame Curie, llevó a cabo investigaciones adicionales y fue la primera en acuñar la palabra radioactividad. En 1898, ella y su esposo, los esposos Curie, descubrieron que conforme el uranio emitía radiación, se transforma misteriosamente en otros elementos, a uno de los cuales llamaron polonio. Con esta información nos vamos al primer corte para regresar a continuar con esta parte de la contaminación electromagnética, poniendo a trasluz la realidad. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alfonso J. Bender saludando a toda la banda de Nesa. Muchas gracias, muy agradecidos. Con el fin de evitar encharcamientos en esta temporada de lluvias, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, por medio de ODAPAS y obras públicas, continúa realizando trabajos preventivos de desasolio y limpieza del sistema de alcantarillado en las colonias Plazas de Aragón, Bosques de los Continentes, Bosques de África y Avenida Central, entre otros puntos susceptibles a inundaciones. Para mejorar avenidas y calles, la Dirección de Obras Públicas Municipal dio inicio al programa de bacheo 2019, con el que se rehabilitarán más de 87,000 metros cuadrados de vialidades principales, como las avenidas Vicente Villada, Carmelo Pérez, Bordo de Sochaca, Adolfo López Mateos, Floresta, Lázaro Cárdenas, Rancho Grande, Higinio Guerra, Bosques de los Continentes, Aeropuerto y Taxímetros, entre otras. Con la intención de fomentar el uso de la bicicleta y el respeto a los ciclistas en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal, en coordinación con el grupo Nesa Cívico, realizaron la rodada Nesa Yorquina, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, en la cual participaron más de 200 personas. En materia de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad y Protección Civil, en el que participa el alcalde Juan Hugo de la Rosa, aprobó, entre otros acuerdos, el fortalecimiento de las policías municipales y un nuevo modelo policial nacional con enfoque de proximidad social, con el objetivo de disminuir la violencia y terminar con la inseguridad en el país. En otras acciones, la Dirección de Seguridad Ciudadana, por medio de Rescate Municipal, realizó el curso Fisiología en Paciente Transportado, impartido por el doctor Ricardo León Ladrón en la base de bomberos de Avenida Tepozanes y Chimalhuacán, al cual asistieron decenas de jóvenes. Finalmente, para facilitar la regularización de propiedades en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal puso en marcha el programa de regularización inmobiliaria, con el que los interesados en poner los documentos de su propiedad en regla podrán hacerlo. Si usted es uno de ellos, acuda al vestíbulo de Palacio Municipal de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Jorge de Campa, un saludo para toda la gente de Nesa, un fuerte abrazo de parte de Campa y todo el Gran Silencio y todo Monterrey. El Gran Silencio está presente en este 56. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos aquí en su programa Mundo Enigma en Radio Nesa, la radio de todos, y en esta barra de Carpe Diem. Disfruta el día. Bueno, pues estábamos en lo de la contaminación electromagnética, que muchas cosas nos han dicho quienes manejan este sector del comercio, de la producción, pero nos parece este asunto que es delicado porque ocultan mucha información para poder continuar con este que es un jugosísimo negocio. Miren, hay diferentes espectros radioeléctricos, por ejemplo, la radiación no ionizante, decía yo, no tiene la suficiente energía para causarnos daños en el organismo o para modificar la estructura de las moléculas o los átomos, pero la que es ionizante, sí. Nosotros podemos ver que hay en el espectro electromagnético, por ejemplo, el teléfono convencional, el que no es un teléfono eléctrico. El teléfono eléctrico tiene mayor cantidad de radiación. El teléfono tradicional, normal, que no es portátil, que no es eléctrico, no produce tanta radiación. Las grabadoras, las torres de cables de alta tensión, las televisiones, las pantallas no producen tanta radiación. Después sigue hacia arriba en producción de radiación. Esto quiere decir que las ondas son más lentas, la frecuencia de radiación es más lenta en estos aparatos. Pero escuche usted, amigo, en los hornos de microondas también es lenta, es un poco mayor a los aparatos que yo le mencionaba. En las antenas parabólicas, las transreceptoras, en los walkie-talkies, en los controles remotos, los infrarrojos, la luz visible, esta luz que nosotros vemos, con la que nos iluminamos. Pero a partir de la luz ultravioleta, por eso también las recomendaciones que nos hacen en algunas ocasiones de no exponernos tanto a la radiación ultravioleta, por ejemplo a la del sol, a partir de los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, las radiaciones cósmicas ya son peligrosas para la salud, bastante peligrosas. Hay gente que no sé si recuerden hace poco tiempo, ustedes que nos escuchan, aquellas personas que utilizaban unos imanes puestos en diferentes partes del cuerpo y los utilizaban para reequilibrar iónicamente a través de las membranas celulares la restauración del potencial reposo de las células, para que aumentara el oxígeno, el flujo sanguíneo, todas estas cosas que inciden sobre los tejidos y la actividad biológica del organismo. Sí hay una terapia electromagnética, pero la radiación es muy pequeña. Entonces, esta radiación nos ayuda a reequilibrar el organismo biológicamente, claro, a través de gente que es experta en este tipo de terapias alternativas. Hay que buscar también, a la par de la medicina convencional o de los remedios convencionales que le ofrecen a usted, porque estos también
encubren en cierto sentido muchos intereses. La medicina alternativa no tiene detrás de sí una industria a la que tenga que proteger financieramente. Y entonces, bueno, pues busque también este tipo de terapias alternativas, de cuestiones alternativas, para que mejore su salud a la par de los tratamientos que le den, ¿no? Nuestro organismo es como una antena, le decía, incluyendo la piel, los tejidos, y desde la Segunda Guerra Mundial el bioelectromagnetismo se centró en las microondas. Es cuestión, todo esto que le estoy hablando, todo esto de la contaminación electromagnética, es cuestión de energías, velocidades, etcétera, etcétera. Mire, para que tengamos una idea, la velocidad que desarrolla el hombre es de 3 metros por segundo. En este mundo celular, la velocidad que podemos desarrollar los seres humanos son 3 metros por segundo. En el mundo molecular, que es digamos, otro entorno, es de 300 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. La velocidad con que usted nos escucha es de 300 metros por segundo. Pero la velocidad de la luz, que ya es el entorno electrónico, es de 300,000 kilómetros por segundo. Así que nadamos en un mar de ondas magnéticas y electromagnéticas. Nuestro organismo está siendo constantemente expuesto y se utiliza un lenguaje técnico, científico, publicitario y político para encubrir los posibles efectos de esto. Nos hablan de protocolos, pero finalmente, ¿qué son los protocolos? Bueno, pues los protocolos son una especie de para decirlo de alguna manera, de mafia teórica, donde a través de ciertos mecanismos nos dicen que hay protocolos que nos están protegiendo, pero nosotros tenemos que estar investigando constantemente, le decía, para saber si estas cuestiones son reales o no, si estas cosas, si estos protocolos realmente nos protegen o no. Como siempre sucede en estas cosas, lo que manda es el negocio, la cantidad de dinero que producen estos adelantos, y además nunca hay una explicación clara, ni nunca, en todos los años que tengo yo de vida, que ya son algunos, he escuchado que alguna gran empresa se haya equivocado y se haya disculpado públicamente, o que haya ofrecido indemnizar a la gente que sufre daños en su salud por fallas de instalaciones. Al contrario, lo que buscan estas empresas, estas grandes empresas, las empresas transnacionales, que brindan servicios u otros conceptos que en algunos casos han afectado a algunas personas, no crean ustedes que buscan disculparse o indemnizar. Lo que buscan es esquivar el bulto, lo que buscan es no enfrentar las consecuencias de sus descuidos o de la experimentación que muchas veces la hacen con nosotros, con los seres humanos. Porque usted ha escuchado que alguna gran empresa, alguna de estas grandes corporaciones transnacionales se haya disculpado. Pues no. Les hablaba yo en el programa pasado de que Julio Cortázar hace un cuento de fantomas, es el único cuento de fantomas que escribió él, donde habla de los vampiros multinacionales, estas grandes empresas que lo único que les interesa es el control, el poder y el dinero. Esto de que yo nunca he escuchado una disculpa pública de estas empresas cuando cometen errores. ¿Esto quiere decir que son infalibles los desarrolladores y sus productos? Pues no, evidentemente no, evidentemente cometen muchos errores y esos errores inciden directamente en la vida de los consumidores. Nosotros tenemos derechos como consumidores
y la incidencia de todos estos errores, de todas estas equivocaciones. Vean ustedes, por ejemplo, hoy en día casi todo lo que comemos contiene cuestiones dañinas, contiene cosas que nos producen efectos nocivos en el organismo. Fíjense ustedes que hace algún tiempo el doctor Tullio Simoncini es un médico italiano que habla de que el cáncer es producido por un hongo y no por lo que dice y combate desde hace muchos años la industria, o dice combatir desde hace muchos años la industria farmacéutica. Este médico italiano ha aplicado, miren, se van a sorprender, Tullio Simoncini ha aplicado a algunas personas terapias por medio de bicarbonato de sodio y ha logrado erradicarles el cáncer en varios casos, en varios sentidos. Pero las industrias farmacéuticas, como es una de las industrias más con mayores intereses económicos en este mundo, recuerde usted el asunto de la biopolítica, de la administración de la salud. Recuerde usted hace poco aquí qué gran lío se armó en este país cuando este cambio de régimen que estamos pasando, por el que estamos transitando ahora en México, hizo una reestructuración en lo que se refiere a la compra de medicamento para el sector público. Bueno, pues la que se armó, porque estas industrias farmacéuticas son verdaderos monstruos generadores de dinero. Entonces, para ellos, obviamente, ¿no? Y disque generadores de salud para nosotros. Por eso le hablaba yo de que también se tienen que utilizar y buscar terapias alternativas para blindar un poco nuestra salud, porque estamos expuestos a los errores y a las equivocaciones de estas grandes empresas, o a la experimentación o al contubernio con los grupos de poder de estas grandes empresas. Entonces, bueno, este médico Tullio Simoncini ha sido perseguido por estas empresas y desacreditado. ¿Por qué? Por ejemplo, en una enfermedad como el cáncer lleva años y años y años y años la industria, la ciencia, tratando de resolverlo y no lo han resuelto, porque puede ser que resulte un jugoso negocio y entonces estas personas no buscan aliviar a la gente, sino nada más paliar la enfermedad para que sean consumidores, aunque suene cruel el asunto, para que nada más sean consumidores de medicamento y realmente no se solucionen las cosas. Estos razonamientos generan inevitablemente la sospecha de que se ha establecido y mantenido un sistema que ajusta biopolíticamente la demografía. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía Pablo Coelho, hay por ahí en un monolito escrito que la población mundial tiene que ser disminuida. Entonces, decía, esto lo dijo en una conferencia pública, este gran escritor, Pablo Coelho, habló de esta situación de que se quiere o se pretende reducir la población humana a los estándares que estos grupos de poder siempre han perseguido. Estas evidencias sobre la poca información que se da de las tecnologías, de los sustentos vitales como la alimentación, que está basada en esa terrible Agenda 21. Escuchen ustedes, queridos amigos, por ahí en internet busquen ustedes lo que es la Agenda 21. Todos pueden saber acerca de esto. La bendición del internet es que ahora, bueno, pues todos podemos saber de estos asuntos y todos podemos escuchar y manejar estos términos. Hay que buscarle un poco porque, bueno, pues están también matizados
para ocultar la verdad. Por eso se llama este programa Realidades y Apariencias a Contraluz. Miren ustedes, la Agenda 21 teóricamente se hace cargo de la protección de la atmósfera. Sin embargo, acaba de decir la ONU hace poco, la ONU, que es también un organismo apegado a acaba de decir algo completamente contradictorio a esta disquetarea que está llevando a cabo la Agenda 21, la protección de la atmósfera. Agenda 21 por el siglo en el que estamos. La protección de la atmósfera no se ha llevado a cabo. Está diciendo la Organización de las Naciones Unidas hace poco que en 50 años vamos a estar completamente destruidos en el sentido en el sentido de nuestros ecosistemas. Se encarga de la planificación y la ordenación de los recursos de la tierra. Bueno, pues vemos que no hay ni planeación ni organización en los recursos de la tierra, ni ordenación, porque siguen muriéndose de hambre en muchos lugares del planeta. Niños están en plena inanición y en otros estamos en primer lugar de obesidad y hay un montón de enfermedades crónico-degenerativas como son la obesidad, la diabetes y todo este tipo de enfermedades. La lucha contra la deforestación y cada día, por ejemplo, en el Amazonas se están destruyendo como si se destruyeran campos enteros de fútbol todos los días en la deforestación de la selva del Amazonas. La lucha contra la desertificación y la sequía, pues bueno, vemos que no da resultado esta lucha. El desarrollo sustentable de las zonas de montaña, cosa que tampoco se ha cumplido. La cuestión de la agricultura y el desarrollo sostenible rural, bueno, pues eso lo dejaron en manos de Monsanto, que Monsanto es como dejar a la iglesia en manos de Lutero, valga la expresión. La conservación de la diversa biología, de la diversidad de la biología, tampoco, porque siguen extinguiéndose especies y no se ha hecho gran cosa. La protección de los océanos y los mares, así como de las zonas costeras, cosa que tampoco ocurre. La vaquita marina está a punto de desaparecer. Y muchas otras especies. Las islas de plástico que flotan en los océanos y todas estas cosas. La gestión racional de los productos químicos y tóxicos. Aquí le voy a poner una muestra, un botón de muestra, lo que ocurrió en el río Sonora aquí en México, que la empresa no se ha hecho cargo de esta cuestión. Y la gestión de los desechos peligrosos, radiactivos, y la gestión de los residuos sólidos. Todas estas cosas han pasado de noche. Vamos al siguiente corte para regresar a terminar nuestro programa de Mundo Enigma. Vea, todas estas cosas de la Agenda 21 no se han cumplido. Vamos a un corte y regresamos. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Un saludo a toda la gente de Nesa, de parte de toda la Orquesta Internacional y el All Star Ska Reggae. Acá Irish, del Nogner Reggae Clan, Richard Vargas. Un saludo a todos.
Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Saludos a la gente de Radio Nesa, de parte de su amigo Luis Antonio López, el Mimoso. Muchas gracias por su apoyo, saludos. Regresamos a este gran mosaico de información, cultura y entretenimiento. Radio Nesa, la radio de todos. Y bueno, pues continuamos. Les hablábamos de la Agenda 21 que ustedes pueden consultar ahí en internet. Dice que se van a hacer cargo de arreglar el mundo, pero no han arreglado en los años que llevan trabajando absolutamente nada. Pensemos cuáles de estas cosas que mencionaba, de la protección de la atmósfera, planeación y ordenación de recursos, lucha contra la deforestación y todas estas cosas que han venido proponiendo en la famosa Agenda 21 estos organismos, que dicha de paso son solamente máscaras. No, por eso evidentemente no se arregla nada. Todas estas promesas de arreglar al mundo les permiten a los grupos de poder seguir actuando impunemente, a esas élites seguir sacando jugo de la humanidad y de el entorno, del entorno ambiental para su propio beneficio. Es otra máscara de bondad para cubrir las aviesas y perversas intenciones del poder. Los mismos trazos de la historia que se dan por ciertos ahora, hace años, se derrumbaban tras nuevas versiones o interpretaciones. Pero ¿por qué sucede esto así? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué la realidad se transforma? ¿Por qué es maleable? Pues por los intereses. Nosotros todos los seres humanos lo sabemos o tenemos la sospecha de cada versión que se nos da sirve para el control político, para el manejo de los modelos de vida que han de presentarse delante de los ciudadanos como las nuevas soluciones para resolver todos los problemas que aquejan a los seres humanos. Obvio que estos modelos se utilizan mientras sirven a los intereses de quienes controlan dichos modelos de vida. Las olas de consumo, ya sea comidas, medicamentos, servicios, moda, todas estas cosas son paliativos para mantener entretenida a la masa crítica, para mantener entretenidos a la mayoría de los seres humanos en todas estas realidades fabricadas por estos grupos de poder y por estos organismos que los grupos de poder han creado. Recuerden ustedes aquella distopia llamada Un Mundo Feliz, donde Aldous Huxley dice que la pretensión de estos grupos de poder es crear un gobierno único, crear un solo gobierno para todo el mundo, un solo ejército para todo el mundo, una sola política y una sola forma de pensamiento para todo el mundo. Recordemos lo que dice David Icke, dice: crean los problemas y luego ofrecen las soluciones. Esta filosofía la tomó de la declaración del coronel Edward Mandelhaus, que es un israelí vinculado a las altas finanzas, o era un israelí vinculado a las altas finanzas, y fue asesor del presidente Woodrow Wilson, aquel que le dio el poder a los bancos, y después se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Estos grupos de poder, pues se fueron haciendo con el control de casi todas las cosas importantes, de casi todo lo que genera casi todo lo que genera el poder en este mundo, como son, pues, evidentemente los dineros, ¿no? Todos estos personajes, investíguenlos ustedes, amigos que nos escuchan. Yo solamente les puedo dar información breve porque, bueno, pues no podemos extendernos mucho también en el programa por las cuestiones del tiempo,
Pero investiguen ustedes sobre la nobleza negra veneciana, los Illuminati, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club Bilderberg, la Mesa Redonda, el Binay Birit, todos estos que son los soberanos invisibles de este mundo. Todos estos personajes se reúnen cuando necesitan algo o generan reuniones periódicas para dar pautas y crear paradigmas a través de los científicos o a través de la religión o a través de la industria, a través del control de la información, porque son socios de las grandes empresas informáticas, le hace Google, le hace Facebook, todos estos. Como dijo Platón dijo que para quien el mundo sensible, que nos muestran los sentidos, no es más que un reflejo del mundo ideal y por lo tanto una mera apariencia de él que constituye la verdadera realidad. Esto significa al mismo tiempo que todo lo que podemos decir de este mundo no alcanza el rango de verdadero conocimiento, sino que se queda en mera opinión. Para adquirir el rango de verdadero conocimiento, él llamaba la cuestión eicásica. Digamos que la eicasia es la mera opinión, es el nivel más bajo de conocimiento. Después sigue lo que Platón llamaba lo que es copiar, lo que es la copia de la información que se dice por aquí por allá, lo que es vivir de escuchas. Luego hablaba de lo que es la parte noética y dianoética, y al final lo que él llama el conocimiento de las cosas reales, que se denomina como pistis, puesto que no son más que una copia imperfecta de las ideas. Entonces, en este mundo nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Recuerden ustedes, amigos, aquellos maravillosos juguetes llamados caleidoscopios, que a cada movimiento cambiaban la forma, aunque el fondo sigue siendo el mismo. Esta realidad que nosotros vivimos, en el fondo es la misma de hace 2000 años, cuando Platón plantea estas ideas, cuando Platón desarrolla su maravilloso mito de la caverna. Pues así es, en las películas, esas grandes mafias, siempre los poderes reales son intocables, son los que ejecutan los delitos, los crímenes, son los malos, y bueno, pues los que los ejecutan terminan muertos, mientras que los poderosos, los verdaderos jefes, caminan impunemente por las calles. Para eso se requiere convertir. ¿Para qué se quiere convertir? Pregúntense, ya para despedirnos, pregúntense ustedes, y los dejo con esta reflexión: ¿para qué o por qué se quieren convertir en ciudades inteligentes las ciudades como la nuestra? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha encontrado remedio para el cáncer? Pregúntense ustedes por qué quieren implantar la tecnología 5G y el Internet de las cosas. Y con esto nos despedimos de esta emisión de Su Mundo Enigma, agradeciéndole a los controles y la producción, a Midori, al buen Vampi y a Danny Boy, que de lujo nos hacen posible poder transmitirles a ustedes todas estas ideas. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con el tema de el Bigfoot, el pie grande. Vamos a verlo la próxima semana y vamos a verlo también. Parece que nos va a acompañar aquí Tony Sánchez dentro de 8 días. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nezahualcóyotl. En la casa,
en la oficina, a la hora de comer, mientras haces la tarea. Escucha Radio Nesa, la radio de todos.